Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Semana histórica en bolsa americana. Semana histórica porque ahora mismo estamos viviendo pánico extremo y esto lo podemos ver mientras el S&P 500 está bastante cerca de máximos de la historia. A continuación veremos qué puede implicar esto a nivel de datos estadísticos y por supuesto como siempre también veremos niveles técnicos en los gráficos para tener el panorama completo. Pero como siempre aquí no estamos para perder el tiempo, así que vamos a empezar con esta primera diapositiva. Esta semana manda el sentimiento de mercado y esta sería la encuesta AAI, encuesta que se publica todos los miércoles desde el año 1987 y encuesta que esta semana refleja un porcentaje de bajistas del 60,6%, un porcentaje ya de pánico extremo. Además, el porcentaje de alcistas, si ya la semana pasada era bajo, esta semana ha bajado al 19,4%, niveles muy bajitos. Además, esta semana me he tomado la molestia de bajar todos los datos históricos desde el año 1987 y teniendo todos estos datos en cuenta podemos apreciar cómo únicamente en 6 semanas desde el año 1987 el porcentaje de bajistas se sitúa por encima del 60%. Eso llama bastante la atención. Además, aquí he ordenado los datos por el spread de alcistas menos bajistas y lo he hecho de menor a mayor. ¿Qué es lo que significa este spread? Bueno, tenemos aquí por ejemplo el primer dato. Aquí lo que significa es si el porcentaje de alcistas es del 13% y el de bajistas del 67%, si restamos 13 menos 67 nos saldría un Bull Bear Spread de menos 54%. Y así sucesivamente. Ordenando todo, podemos ver cómo esta semana reflejaría el octavo spread más bajo de la historia. Es decir, no solo tenemos un porcentaje de bajistas alto, sino que el porcentaje de alcistas es bajito. Y esto lo que hace es reflejar un spread bastante bajo. Por tanto, sentimiento de pánico extremo, que vamos a ampliar el zoom para que te fijes bien. Fíjate que la media de Bull Bear Spread es de un 6,8% y esta semana se situó en un menos 41,2%. Por tanto, a nivel de datos de encuesta AAI no queda ninguna duda de que estamos ante un pánico extremo. ¿Pero qué es lo que aquí es realmente llamativo? Bien, esta diapositiva es bastante reveladora. Aquí lo realmente llamativo es que estamos en un sentimiento inversor bajista muy importante de pánico extremo y cuando en ocasiones anteriores el porcentaje de bajistas se sitúa por encima de un 60%, esto históricamente no se produce con las bolsas en máximos, sino que normalmente se produce cuando venimos tras caídas importantes. Es normal. Lo normal es que surja el miedo cuando venimos tras caídas. Lo podemos ver aquí en este punto del gráfico, aquí atrás o aquí en esta última zona de pánico extremo. La última vez que el porcentaje de bajistas se situó por encima de un 60% fue el 29 de septiembre de 2022, coincidiendo prácticamente con los mínimos del mercado bajista. Estos mínimos se marcaron 2 semanas después. O por ejemplo el 5 de marzo de 2009, con un porcentaje de bajistas del 70%, ahí se marcaron los mínimos del mercado bajista de 2008-2009. Y las otras ocasiones pasó de manera similar. Por tanto, ahora realmente lo que es llamativo es que con un S&P 500 únicamente por debajo de un 3% de máximos de la historia, los inversores tengan tanto miedo, tengan tanto pánico. ¿Consecuencias de esto? Bueno, yo realmente creo que esto no es demasiado negativo, porque es difícil sostener movimientos de pánico durante mucho tiempo, y si ya con caídas del 3% ya tenemos pánico, ¿cuánto más tiene que caer el S&P 500 para que se regule este sentimiento pesimista? Esto en cuanto a la lógica, pero si nos vamos a los datos, aquí tenemos una estadística de Ryan Detrick que nos indica qué sucede en el S&P 500 después del que el porcentaje de bajistas se sitúa por encima del 55%. Si nos vamos a ver la rentabilidad a 12 meses, en el 73,3% de los casos tenemos retornos positivos, con una media de rentabilidad del 10,8%. Por tanto, a nivel estadístico, esto no parece demasiado negativo. Además, si aquí elimináramos las muestras del año 2008-2009, cuando se produjo una crisis financiera global, estas rentabilidades a 12 meses incluso serían bastante superiores. Ahora, la siguiente estadística también me parece bastante interesante, en este caso compartida por Subutrade, y en este caso lo que nos hace referencia no es al porcentaje de bajistas, sino al spread. Hemos visto anteriormente que estamos en niveles de spread históricamente bajos, y aquí tenemos datos de qué sucedió en el S&P 500 después de que el spread bajase por debajo del menos 40%.
90%. A una semana vista o a 2 semanas vista el porcentaje no es demasiado positivo, pero según vamos ampliando el horizonte temporal, fíjate que a 6 meses vista en el 90% de los casos tenemos retornos positivos y además con una media de rentabilidad muy jugosa del 13,67%. Ya si nos fijamos la rentabilidad a 9 meses, en el 90% de los casos sería positiva y la media de rentabilidad sería del 19,17%. Y a un año vista el porcentaje de positivos sería el mismo y con una media de rentabilidad del 22%. Es decir, en los 10 casos anteriores, salvo la señal del 27 de abril, que a 12 meses terminó prácticamente plana, en todas las demás tenemos retornos muy importantes a 12 meses. Por tanto, aquí a nivel estadístico parece que las estadísticas estarían bastante a nuestro favor. Además, hay que tener en cuenta lo dicho en vídeos anteriores, y es que el mes de febrero no suele ser demasiado positivo, y más concretamente la segunda mitad del mes. También habíamos visto esta estadística que nos mostraba que el primer trimestre del año de un ciclo presidencial no era en general demasiado positivo, con un porcentaje de alcistas del 55% y una media de rentabilidad del 0,1%. Por tanto, no estamos viviendo un comportamiento anormal en el SP500. Lo único que es anormal, lo único que es verdaderamente llamativo es que estamos en pánico prácticamente en máximos. Ahora vamos a ver los gráficos que nos pueden dar bastantes pistas, pero te lanzo la pregunta. ¿Crees más bien que es momento de vender o crees que es momento de comprar? Ahora sí, vamos a ver cómo está la situación técnica. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, como siempre empezamos por el Nasdaq 100, índice tecnológico. Aquí tenemos gráfico semanal. Si recuerdas, la semana pasada marcamos una zona de soporte de corto plazo en estos mínimos, en los 20.538, y bueno, el Nasdaq esta semana ha jugado con romper estos mínimos, aunque la sesión del viernes fue positiva y fue capaz de cerrar la semana por encima de este nivel. Yo ahora mismo tendría como referencia los mínimos de esta semana, los 20.407. En caso de perderlos, vería bastante probable ir a testear como mínimo la directriz alcista principal, esta directriz dibujada en color azul, y además en caso de perderlos pues yo le daría más validez a una posible divergencia bajista en semanal, que técnicamente ya estaría activada, pero como ha reaccionado muy bien desde esta zona de soporte y como otros índices americanos de momento aún conservan los soportes importantes de corto plazo, pues bueno, estaría el escenario un poquito confuso. A favor de los bajistas, ¿qué está? Bueno, que de momento Nvidia, por ejemplo, tiene todavía objetivo pendiente por divergencia bajista. Después lo veremos en el apartado de acciones, pero tampoco tengo del todo claro que Nvidia pueda cumplir su objetivo. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos cómo podemos dar por anulado este objetivo que estaba activado por triángulo simétrico roto al alza. Lo vamos a eliminar. No todos los objetivos se cumplen y en este caso nos ha salido cruz. Y bien, aquí tenemos la sesión del viernes, una sesión de menos a más, una sesión que nos marca soporte en los 20.407 y una sesión donde se puede ver cómo inicialmente está intentando reaccionar desde la zona de la media de 200 diaria. Respecto al SP500, en este caso no hemos perdido el soporte de los 5.773, soporte importante de corto plazo, y aquí fíjate que también ha reaccionado muy bien desde la zona de la media de 200 en la sesión del viernes. Tenemos soporte en los 5.837, en caso de perderlo yo estaría atento al siguiente nivel comentado. Ya en caso de perderlo 5.773 ya la cosa se pondría un poquito más fea. Si nos vamos a gráfico semanal, en caso de perderlo 5.773 estaría activando una divergencia bajista que se sumaría a la del Nasdaq, y en este escenario pues ahí tendríamos el peligro de más caídas, pero de momento pues tampoco está llegando la sangre al río. La máxima corrección de este año ha sido un 5% de momento, una corrección absolutamente normal dentro de cualquier año bursátil, y esto es lo que llama la atención porque estamos, como hemos visto, en momentos de pánico después de tener un rally alcista impresionante. Bien, vista la situación del SP, si nos vamos al Dow Jones, aquí también vemos que de momento ha respetado la zona de soporte importante de corto plazo, esta zona sombreada en los 41.844. Si pierde este nivel estaría activando una estructura de doble techo. De momento no está activada, repito, y si nos vamos a gráfico diario, aquí recordamos que todavía tiene pendiente un gran objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 47.250, y si ampliamos el zoom vemos que la sesión del viernes ha sido bastante positiva. Ahora tiene como primera zona de resistencia el cierre de este hueco bajista y después tiene como resistencia la zona de
máximos de la historia, en los 45.073. Por tanto, en cuanto a índices americanos, el Nasdaq ha asomado un poquito la patita por abajo, lo cual sería más grave si el S&P 500 y el Dow Jones acompañasen perdiendo soportes, pero como estamos viendo lo están respetando y el Nasdaq 100 pues ha reaccionado desde la media de 200 diaria, que es una zona de soporte importante. Yo no me pondría bajista en el Nasdaq. Además hay bastante pánico y en algún momento tendrá que resolverse eso. En algún momento tendrá que volver a niveles más neutrales. Evidentemente hay riesgos, siempre los hay en bolsa, más ahora con Donald Trump, que siempre nos deja titulares importantes que mueven las bolsas, pero bueno, no nos vamos a extender en esto porque al final lo que importan son los gráficos. Nos vamos ya al siguiente, nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, que desde zona de máximos lleva ya una corrección de aproximadamente un 13,7%. Esta zona de máximos es ahora mismo una referencia importante de resistencia porque en caso de superarla estaría activando un gran objetivo por segundo impulso hacia niveles de 3.153, aunque a corto plazo hay que tener cierta precaución porque hemos perdido este soporte. Aquí, si recuerdas, decíamos que tenía un techo de corto plazo en esta zona sombreada y bueno, de momento no fue capaz de superarlo. Superar los 2.334 sería de nuevo una señal positiva. De momento, repito, precaución porque últimamente está mostrando debilidad. Vamos a ver ahora si es capaz de reestructurarse. Respecto al S&P 600 también está mostrando debilidad a corto plazo. También ha perdido soportes. En este caso ha perdido los 1.366. Y en cuanto a resistencias vigilaría la zona de la media y zona de 1.469. Ahora, si vemos el gráfico con poco zoom, aquí recordamos que tiene todavía objetivos pendientes. Por un lado, los 1572 por doble suelo y por otro lado, segundo impulso alcista hacia niveles de 1940 puntos. Ya si nos vamos a Europa, vamos a empezar por el DAX. En general, los índices europeos lo están haciendo bastante mejor que los americanos en este inicio de año y en concreto, pues fíjate dónde está el DAX, bastante alejado de soportes. El primer soporte de cierta relevancia sería la directriz alcista que viene uniendo mínimos y la media de 200 diaria. En cuanto a resistencias, tendríamos los 22.935, zona de máximos de la historia. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí ya habíamos cumplido los objetivos que habíamos marcado por segundo impulso y también por triángulo simétrico roto al alza, y ahora hay que tener cierta precaución porque si vemos el gráfico con poco zoom, estamos en una zona de resistencia muy importante, zona de resistencia de máximos de la historia. Ahora si ampliamos el zoom, vemos como en el corto plazo está realizando una especie de lateralidad o canal ligeramente descendente. Aquí lo podemos marcar. En cuanto a soportes más de medio o largo plazo, tendríamos la zona de la media y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos ya a ver la situación del IBEX, índice español, que está muy fuerte, muy buen momentum, apoyado por el sector bancario y donde a nivel técnico marcábamos hace semanas soporte en la zona de la media y en esta zona sombreada y bueno, desde ahí se ha disparado. Ha superado la importante resistencia de los 12.150 y ahora mismo ya se encuentra bastante alejado de soportes importantes. El primer soporte importante sería los comentados 12.150, después soporte en la media de 200 y soporte en niveles Fibonacci de esta última subida. Ahora mismo el 61,8 pasaría por zona de 12.085 aproximadamente. Si nos vamos al CAC, índice francés, aquí vemos que después de este rebote tiene zona de resistencia importante en los 8.250. Vamos a ver si es capaz de superarla. Recordamos, bajando el zoom, que tiene todavía dos objetivos pendientes. Por segundo impulso hacia niveles de 9.260 aproximadamente y por este gran rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a niveles de 9.760. Si nos vamos al MIB, índice italiano, sigue bastante fuerte, eso sí, ya está alejado de soportes. El primero de cierta relevancia sería la media de 200 diaria, también soporte importante en los 32.709 o en los 30.664. Ahora, si nos vamos al Nikkei, índice japonés, esta semana se ha producido una noticia a nivel técnico y es que acaba de activar objetivo por rectángulo roto a la baja. Si recuerdas, últimamente decíamos que había que observar este rango que veríamos por dónde rompía y bueno, acabó rompiendo a la baja. Ahora mismo el objetivo que tendría bajista sería llegar a niveles de 35.520 aproximadamente. Por tanto, dejamos aquí marcado el objetivo, vamos a ver si lo cumple o lo anula. Respecto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde podemos ver rebotes en la volatilidad a lo largo de toda esta semana, aunque en la sesión del viernes hemos tenido caídas importantes de volatilidad desde la zona de resistencia que marcamos. Si recuerdas, marcamos resistencia a los 22,17 aproximadamente y bueno, desde ahí hemos tenido
tenido caídas de volatilidad, lo cual ha favorecido el rebote en bolsa americana el viernes. Por tanto, ahora mismo tenemos un nivel claro de resistencia. Vamos a ver qué sucede en próximas sesiones. Si supera esta zona podríamos ver repuntes de volatilidad y por tanto más consolidación en las bolsas. Y en cuanto a soportes, vigilaría la zona de la media y los 14.51. En el apartado de acciones vamos a empezar hoy por Nvidia, que normalmente la solemos ver con el análisis de las 7 magníficas, pero esta vez lo vamos a ver por separado porque creo que es interesante hacer un comentario a nivel técnico. Aquí recordamos que todavía tendría pendiente un objetivo por doble techo, está claramente marcado, dejó dos máximos en la misma zona, perdió esta zona de mínimos y por tanto tiene todavía objetivo bajista pendiente hacia niveles de $102. No sé si lo va a cumplir o anular, pero de momento está pendiente y eso es lo que más riesgoso me parece ahora mismo a nivel técnico, porque en caso de cumplirlo y debido a su capitalización pues podría arrastrar al Nasdaq para abajo. Ahora, a corto plazo ha respetado el soporte de los 113, ha dejado una vela interesante el viernes, pero repito, todavía está pendiente este objetivo, vamos a ver si lo anula o lo cumple. Tiene zona de resistencia, zona de la media, zona de soporte, los mínimos de la vela del viernes y los 113. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la media de 200 en semanal está claramente en fase ascendente y bueno, yo ahora mismo tendría cierta precaución, pero en caso de venir correcciones hacia la zona de la media en semanal, yo estaría muy pendiente a posibles rebotes en Nvidia, estaría muy pendiente a posibles estructuras alcistas, es decir, en caso de llegar a esta importante zona de soporte, ya estaríamos corrigiendo a una zona Fibonacci de toda esta gran subida previa, tendríamos aquí una zona de soporte clara y además prácticamente por ahí, una vez que pase el tiempo, pues estaría acercando la zona de la media semanal. Los resultados que presentó esta semana fueron positivos, esto refuerza el escenario alcista de medio plazo, aunque a corto plazo siempre se puede generar volatilidad. Bien, nos vamos ya a la siguiente, MicroStrategy. Vamos a empezar en este caso por gráfico semanal, donde llevamos con una corrección ya muy importante desde zona de máximos, una corrección de un 58% aproximadamente y una corrección que no debería de coger a nadie por sorpresa. Con el precio tan alejado de la zona de la media de 200, cuando eso sucede en cualquier momento puede venir una corrección y esto es lo que ha pasado en MicroStrategy. Ahora, esta corrección ya ha sido suficiente. Lo iremos viendo. Si nos vamos a gráfico diario podemos ver más niveles de corto plazo. Vemos que tiene zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y vemos que está intentando reorganizarse en una zona relativamente cercana a la zona de la media. Yo de momento seguiría teniendo precaución. Vamos a ver si nos deja aquí alguna estructura alcista. Ahora, si continúa la corrección, la siguiente zona importante de soporte estaría entre los 190 $200 y volviendo al gráfico diario, si marcamos aquí una directriz y marcamos esta zona entre los 190 $200, pues aquí ya tendríamos una zona de soporte muy importante en caso de venir más correcciones. Bien, nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Palantir, que al igual que MicroStrategy lleva una corrección bastante interesante desde zona de máximos. En este caso la corrección ha sido de un 37% aproximadamente, no ha sido tan dura como la de MicroStrategy, pero también le llega. Estábamos muy lejos de la zona de la media de 200 semanal y bueno, ya estamos un poquito más cerquita. Tiene zona de soporte importante en los 63.40 y zona de soporte importante en la media de 200 semanal. Eso para medio y largo plazo. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos cómo se ha cerrado este importante hueco alcista y vemos que de momento a nivel diario tiene la media de 200 en fase ascendente. Aquí tiene soporte. También podríamos marcar soporte en esta directriz, porque justo desde aquí en la vela del viernes podemos ver cierta recuperación. Bien, nos vamos a Broadcom, que es otra compañía que se encuentra corrigiendo. De momento la corrección ha llegado a la primera zona de soporte importante, zona de la media, y también tendría zona de soporte en el cierre de este antiguo hueco alcista, es decir, en niveles de 181 aproximadamente. En caso de perder estos niveles, ya la siguiente zona de soporte sería la directriz alcista principal. Ahora, si nos vamos a gráfico semanal, aquí podemos ver más claramente las zonas de soporte, esta zona sombreada amarilla y esta directriz. En caso de perder estas zonas, estaría pendiente después ya de los 139 y de la media de 200 semanal, que está en fase ascendente. Se trata de una acción interesante, aunque corrigiendo en el corto plazo. Vamos a ver si nos deja alguna señal. Nos vamos a Prologis, vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver una clara estructura de rectángulo. Vamos a ver por dónde rompe. Si rompe por la parte alta, es decir, si supera los 132.44, habría que proyectar un objetivo alcista por rectángulo hacia niveles
niveles de 168,2. Eso sí, si se llega a activar este escenario tendría por el camino resistencia importante en zona de máximos de la historia, en los 163,36. Ahora si nos vamos a gráfico diario vemos que la media de 200 está bastante plana, vemos que está en un movimiento lateral muy claro en los últimos meses y lo dicho, yo estaría muy pendiente del nivel de resistencia de los 132,44. Si supera este nivel activaría este escenario alcista y todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. Nos vamos a la siguiente, PepsiCo, una compañía que en los 3 últimos años no hizo demasiado, estamos cotizando a niveles ahora mismo del año 2021-2022 y una compañía donde a nivel técnico todavía hay que tener cierta precaución porque la media de 200 está en fase descendente, aquí tenemos zona de resistencia importante. Ahora bien, hay algo positivo y es que de momento ha realizado suelo en estos mínimos de corto plazo, zona de 141,51. De hecho podríamos marcar objetivo por doble suelo hacia niveles de 168,50. El camino no lo tiene despejado porque, repito, tiene zona de resistencia en la zona de la media, pero digamos que es una primera señal alcista de corto plazo. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que desde zona de máximos lleva una corrección aproximada de un 20%. Aquí tenemos marcado el drawdown, ya es una zona de drawdown bastante importante históricamente. Cuando corrige un 20% son correcciones ya importantes en PepsiCo y a partir de ahí vienen recuperaciones. Es verdad que en el COVID corrigió todavía más, corrigió un 30%, pero a partir de ahí recuperación del precio. Por tanto, ya es una corrección de cierta magnitud. Veremos si a partir del doble suelo viene esta recuperación. Eso sí, como negativo, vemos que la media de 200 en semanal está ligeramente girada a la baja, cuando en anteriores ocasiones en ningún momento la media de 200 se giró. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Walt Disney. Vamos a empezar por gráfico semanal porque aquí podemos ver una zona de resistencia muy clara para largo plazo. Esta zona sombreada amarilla, zona entre los 122,63 y 125,4. Superarla sería positivo para ver más subidas en este valor. También estaría atento a la media de 200 semanal. De momento sigue ligeramente girada a la baja. Sería positivo que confirme mejoría girándose al alza. Ahora si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver una zona de resistencia intermedia en los 118,59 y podemos ver zona de soporte en los 106,16 en el cierre de este hueco alcista y la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, Hims & Hers Health, una compañía que hace semanas me la habíais pedido varios suscriptores. No la he analizado porque no me parecía que estaba interesante a nivel técnico, porque estaba muy alejado de soportes y bueno, a partir de ahí hemos tenido una corrección bastante importante. Si queréis que analice siempre vuestras compañías, podéis haceros miembros. Por cierto, aprovecho para comentar que son los miembros del canal los que tienen preferencia en la petición de acciones. Es una pequeña ventaja que tenéis por apoyar al canal y bueno, también agradezco en general a todos los suscriptores porque hacéis más grande el canal. Por supuesto, también estoy abierto a que me pidáis acciones. Para tener bastantes peticiones es una forma de filtrar. En todo caso, si veo que las peticiones son interesantes, pues también las analizaré. En el caso de Hims & Hers, lo dicho, hace semanas me lo habéis pedido, está muy lejos de soportes y por eso no lo traje al análisis. Ahora, después de toda esta corrección, hay que estar ya un poquito más pendiente de si nos deja alguna estructura alcista. De momento ha reaccionado desde la zona de soporte de estos antiguos máximos, zona de $35 aproximadamente. Veremos si esta corrección ya ha sido suficiente. De momento, a nivel técnico, la media de 200 diaria está en fase ascendente. Aquí tenemos también zona de soporte y también tenemos zona de soporte en esta directriz que une mínimos. En semanal también tenemos la media de 200 en fase ascendente, un poquito todavía alejada del precio, y aquí vemos que nos marca soporte en los mínimos de esta semana, en la zona comentada anteriormente, zona de $35 aproximadamente. Por tanto, ya volviendo a gráfico diario, ya que estaría pendiente de si nos forma alguna estructura tipo doble suelo, tipo divergencia alcista o similar. De momento precaución porque nos ha dejado varios huecos bajistas que todavía están vigentes y precaución porque la caída ha sido bastante vertical. Ha sido una caída desde máximos de aproximadamente un 50%, una caída ya bastante importante, aunque hay que tener en cuenta que estamos ante una compañía bastante volátil. Bien, nos vamos ya a la siguiente, SBA Communications, una compañía donde yo estaría muy pendiente de la zona de resistencia de los $254. En caso de superar esta zona, estaría activando una estructura por rectángulo hacia niveles de 319. De momento precaución porque la tendencia es lateral en los últimos meses. Tiene primera zona de soporte los 192,55 y la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. También zona de soporte importante los 181,10. Como primera zona de resistencia tendríamos esta zona sombreada, zona entre los 225 y $230. Nos vamos a la siguiente, Novanta, una compañía
compañía que históricamente lo ha hecho bastante bien, aunque una compañía que en los últimos años está teniendo un movimiento lateral, un movimiento consolidativo, con una zona de resistencia importante en los 187.61 y una zona de soporte importante en los 110.84. En caso de superar la parte alta, en caso de superar zona de 187.61, lo más probable sería ver otro tramo de rebote importante. De hecho, en este escenario podríamos proyectar objetivo alcista hacia niveles de $262. Por el contrario, si pierde los 110.84, el objetivo sería inverso. Es verdad que ya tendría activado un pequeño objetivo por doble suelo hacia niveles de 202,5, aunque ahora mismo la estructura más importante estaría en el gran rectángulo. El nivel de referencia del gráfico es claro, los 187,61. Antes de llegar a este nivel tendría resistencia en la media de 200 diaria, que está en fase descendente. Ahora nos vamos a la siguiente, Domino's Pizza. Aquí tenemos gráfico, en este caso vamos a empezar por el semanal, donde después de cumplir el objetivo que habíamos marcado por hombro cabeza hombro invertido, no fue capaz de superar la resistencia de máximos de la historia y desde esta zona se ha venido abajo. Ahora de nuevo desde la zona de la media de 200 semanal está intentando un rebote. De hecho, fíjate la vela que nos ha dejado esta semana. Esta semana se ha comportado bastante mejor que la media del mercado y todo apunta a que continúe el rebote. Para largo plazo sería importante superar la resistencia de máximos de la historia, porque así tendríamos el camino libre para ver más subidas. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos en diario que tiene una zona de soporte bastante importante en esta zona sombreada amarilla entre los 393 397. Incluso aquí esta se podría marcar una estructura de suelo, una estructura que en caso de cumplirse pues nos llevaría ligeramente por encima de resistencia de máximos de la historia. Tiene primera zona de soporte la zona de la media diaria y los $431. Además aquí podríamos marcar objetivo por segundo impulso. Fíjate que tenemos un primer impulso, corrección al 61,8 y si marcamos un segundo nos daría objetivo hacia niveles de $519. Por tanto, mejoría en el corto plazo de Domino's Pizza. Lo más probable es que continúe el rebote al menos en el corto plazo y ya para medio largo plazo sería interesante superar la zona de resistencia de máximos de la historia. Bien, nos vamos a la siguiente, Supermicro Computer, una compañía que a nivel técnico hace 2 semanas decíamos que mejoraba si superaba esta zona sombreada amarilla, si superaba zona entre los 48 y 50,61 y bueno, fue capaz de superar esta zona. Decíamos que en este escenario sería al menos probable un rebote hasta esta otra zona sombreada amarilla y el rebote se ha producido. Ahora desde los 66,44 el precio se ha venido a menos. Vamos a ver si es capaz de agarrarse a la zona de la media de 200, vamos a ver si la media de 200 diaria es capaz de girarse al alza, lo cual sería positivo para ver más subidas. Si consideramos esto un hombro cabeza hombro invertido, tendría objetivo todavía pendiente hacia niveles de 76,2. Repito, al igual que hice hace 2 semanas, no es de los más claros, no es un objetivo muy claro por hombro cabeza hombro invertido, están los hombros bastante desproporcionados, pero bueno, lo tenemos todavía aquí marcado como referencia. En todo caso, el rebote mínimo ya se ha producido a esta zona sombreada amarilla. De cara a siguientes sesiones, pues lo dicho, vamos a ver si la media de 200 es capaz de girarse al alza. Se trata de una acción bastante volátil y aquí si nos vamos al gráfico semanal, pues fíjate que tras las correcciones de esta semana hemos vuelto a la media de 200 semanal. Ya nos vamos a la siguiente, Nike. Una compañía que lleva bastante tiempo cayendo desde los 172 a niveles de 68, caídas de aproximadamente un 60%, caídas ya bastante importantes en Nike. Es verdad que por aquí arriba estaba cotizando a niveles estratosféricos, a un nivel PER muy alto, a un nivel PER muy exigente y bueno, ya estamos en niveles más normales. Además, no solo ha habido contracción del múltiplo porque estaba muy cara, sino porque los fundamentales se han deteriorado en el corto plazo. Vamos a ver ahora si el cambio de estrategia le empieza a dar resultados. De momento a nivel técnico seguiría teniendo precaución porque la media de 200 semanal sigue en fase descendente y porque de momento no se ha superado ningún máximo importante. Aquí tiene una zona de resistencia relevante en esta zona sombreada, zona de los 89,80 aproximadamente. Superar este nivel sería positivo para medio largo plazo. De hecho, en caso de superar este nivel podríamos marcar objetivo por doble suelo.
Mientras tanto, precaución. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver cómo en el corto plazo ha activado una especie de canal descendente roto al alza, objetivo $85,85. Ya para medio y largo plazo, repito, sería muy importante superar esta zona de máximos, porque en ese caso activaría estructura por doble suelo. Por cierto, además del objetivo por canal descendente roto al alza, podríamos marcar objetivo por divergencia alcista. Por tanto, mejoría en el corto plazo. Vamos a ver si supera los 90,15 para activar un objetivo más ambicioso por doble suelo. Aquí he actualizado el nivel. Realmente el nivel objetivo a superar son los 90,15, nivel exacto. En caso de superarlo, lo vamos a dejar aquí marcado, aunque todavía no está activado. Activaría objetivo hacia niveles de 109,3. Por el camino tendría resistencia en el cierre de este hueco bajista o en los 97,10. Repito, no está activado, tiene que superar los 90,15. Soy pesado con eso, pero es que un doble suelo no se activa mientras no se supera los máximos entre mínimos. Bien, nos vamos a la siguiente, nos vamos a Nestlé. Una compañía que ha tenido un rebote importante de corto plazo desde una zona de soporte de los 73 francos suizos. Mejoró con este hueco alcista dejando atrás la zona de la media y mejoró aquí en mínimos tras activar una estructura de doble suelo o rectángulo. Ahora podemos ir midiendo toda esta subida como un posible primer impulso. Vamos a ver si en algún momento corrija una zona Fibonacci. Y vamos a ver también si la media de 200 diaria empieza a funcionar de soporte. Por tanto, primera señal de mejoría, al menos en el corto plazo para Nestlé. Desde máximos había tenido una caída bastante dura de aproximadamente un 40%, lo cual es bastante llamativo en una compañía tan estable como estamos hablando, aunque a nivel técnico pues había avisado con una estructura de doble techo. A partir de ahí se cumplió el objetivo e incluso las caídas fueron un poquito mayores. Es verdad que no es la mejor empresa del mundo, no esperes un gran crecimiento en Nestlé, pero la visibilidad de ingresos es bastante interesante. Ahora mismo está cotizando ya a un nivel PER de 20, un nivel que me parece bastante justo para este tipo de compañías. Y bueno, a nivel técnico los niveles ya los hemos visto. Sería importante no perder ya ahora mismo el 61,8, que pasaría por zona de 79,4. Bien, nos vamos a la siguiente, Wolters Kluwer, una compañía de mucha calidad, aunque una compañía que estaba cotizando a niveles bastante exigentes. Ahora lleva una caída interesante de un 20% aproximadamente desde máximos, aunque la caída ha sido bastante vertical. Aquí la tenemos. No me gusta comprar cuando el precio cae tan vertical. Es verdad que la caída ha sido ya bastante interesante para este tipo de compañías de tanta calidad, pero por el camino nos ha dejado por un lado un hueco bajista preocupante y por otro lado hemos perdido la zona de la media diaria. Hemos visto ya mínimos en Wolters Kluwer. De momento es prematuro pronunciarnos. Si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que ha tenido una subida impresionante prácticamente sin correcciones. Las correcciones han sido mínimas, no han sido correcciones proporcionales. Si se diese una corrección proporcional a lo que ha subido desde el año 2012, fíjate que el 38,2 pasaría por zona de 115. Es decir, ahora mismo que ha iniciado una corrección y además que está siendo tan vertical, tampoco sería de extrañar llegar a estos niveles. Por tanto, yo de momento no tendría demasiada prisa por entrar en este valor, a pesar, repito, de ser un valor de bastante calidad. Es verdad que ya estamos bastante sobrevendidos. El RSI está en 15, en cualquier momento puede venir algún tipo de rebote de corto plazo. En este escenario va a ser interesante lo que haga el precio en la zona de la media diaria. Aquí tiene resistencia. También tiene resistencia en el cierre de este hueco bajista. Ahora, que aquí te deja alguna estructura tipo doble suelo, tipo rectángulo, tipo divergencia y te avisa con una señal de corto plazo de que esta corrección ya ha terminado. Bueno, pues ahí se trata de una opción muy interesante a tener en cuenta. Mientras tanto, repito, hay que tener precaución porque la caída ha sido muy vertical y no descarto que esto pueda ser un primer impulso bajista, que venga un rebote de corto plazo y tras perder los 145.35 que venga otro tramo a la baja. Bien, y ahora vamos a ver tanto Bitcoin como Ethereum porque se han movido mucho esta semana. De hecho, en Bitcoin marcamos este movimiento lateral y tras perder zona de soporte tendría ahora mismo un objetivo pendiente por rectángulo roto a la baja, objetivo hacia niveles de 73.100. Es decir, tendría como objetivo prácticamente poner a prueba esta antigua zona de resistencia. En caso de que continúen las caídas hasta esta zona, vamos a ver si esta zona que antes era resistencia empieza a actuar de soporte. En caso de perderla, ya la siguiente zona importante sería la directriz alcista que viene uniendo mínimos. En caso de perder la directriz, ya la siguiente zona serían los 49.254. Desde máximos lleva una caída aproximada de un 28%, una caída ya bastante importante, y si nos vamos a ver anteriores caídas en Bitcoin, pues estaría bastante en la línea. Incluso en anteriores caídas las correcciones han sido mayores. La última caída importante fue de un menos 33%,
en 2024, anteriormente en 2022 te cayó un 78, en 2021 te cayó un 55, anteriormente un 31, en 2018 un menos 84% y así sucesivamente. Se trata de una clase de activos en general, las criptomonedas son muy volátiles y bueno, tras haber subido mucho y tras haber activado esta estructura, pues no sería de extrañar que continuase con las caídas. Es lo que ha hecho históricamente, grandes subidas y después grandes retrocesos. Ahora está en fase de retroceso, hay que esperar a que deje de caer, hay que esperar a que cumpla este objetivo y que a partir de ahí te deje alguna estructura alcista. Respecto a Ethereum, bueno, aquí Ethereum está jugando con perder una zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla. En la sesión del viernes nos dejó mínimos en niveles de 2074, este sería el primer nivel de referencia y en cuanto a resistencias vigilaría los 2820 y la media de 200 diaria, además de la directriz bajista principal. Si pierde los 2151, obviamente sería negativo y el siguiente nivel de referencia sería en los 1522. Si considerásemos esto un doble techo, en caso de perder zona de mínimos, nos marcaría un objetivo bastante potente hacia niveles de 270. ¿Nos creemos este objetivo? Pues parece bastante complicado llegar a estos niveles, pero en todo caso, perder esta zona de mínimos no sería demasiado positivo para Ethereum. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.